Bienvenidos a la plataforma virtual de CERS Ingenieros. Vamos a continuar con el desarrollo del diplomado. Programación, metrados y costos en carreteras. Nos encontramos aún analizando el tema de costos en el módulo 4. Con el programa S10. Habíamos visualizado el tema de los gastos generales, el tema de diseño de pie de presupuesto, para lo cual habíamos identificado en el tema de hoja de presupuesto los análisis de algunas características, diseño de pie de presupuesto. Habíamos colocado algunos valores en nuestro diseño, como por ejemplo gastos generales, y habíamos colocado un porcentaje, ¿no? 12%, por ejemplo, habíamos dicho que es un porcentaje, pero este cálculo de gastos generales no es ingresado así al azar un porcentaje, sino hay que hacer un análisis según el tipo de obra que vayamos a realizar. Ese tipo de obra vamos a ir desarrollando según las características que se requiera. Vamos para esto, a hacer un análisis de gastos generales a tener en cuenta. Ya hemos visto la parte teórica, no tanto de gastos generales como de la utilidad. Vamos ahora a definir las cantidades que deberían colocarse aquí y el análisis de estos gastos generales, de tal manera que obtengamos un valor específico, ¿no? Este 12% que se ha obtenido aquí obedece a un cálculo, pero vamos a determinar qué porcentaje es el que nos compete, por ejemplo, en el análisis que vayamos a hacer. A los presentes durante la sesión en vivo, primeramente agradecerles su participación y también agradecerles si es que durante el desarrollo también pudiesen salir algunas preguntas o preguntas que por ahí han quedado pendientes o dudas. Hay que ir enviando mediante las preguntas de la sesión en vivo o por los medios de mensajes que tenemos para comunicarnos. También que su confirmación en el caso de que el audio y video no esté saliendo de manera adecuada hacia sus receptores. Vamos entonces a analizar los gastos generales. Tenemos aquí ya un análisis de gastos generales. Aquí la fecha del presupuesto. Teníamos la fecha de nuestra cotización. Nosotros recordamos, ya hemos hecho una exportación a nuestro módulo 4. Presupuestos. Y vamos a verificar. Nuestro presupuesto es del 16 del 12 del 2018. Entonces, nuestro presupuesto es 12, 16, 12, 2018. Esa es nuestra fecha de presupuesto. Ahora vamos a analizar los componentes de los gastos generales. Tenemos en este caso el costo directo que obtenemos de nuestro presupuesto. Para nuestro caso no fue este monto. Este es para el caso de este ejemplo tenemos este monto a considerar.
en nuestra corrida, como no tenemos todos los elementos completos, hemos obtenido otro monto, 4 millones, aquí lo tenemos, 507.260. Es otro monto. En este caso estamos analizando con 8 millones. Vamos a hacer la comparación luego. En este análisis, primeramente tenemos dos ítems de desarrollar en el tema de gastos generales. Uno es los gastos fijos y otro es los gastos variables. Los gastos fijos son los que no están directamente relacionados con el tiempo, y gastos variables directamente relacionados con el tiempo. En este caso tenemos aquí un monto, el cual se ha obtenido de un análisis particular. En el caso de gastos fijos, vamos a ir a la ficha gastos fijos. Esta hoja de cálculo también les voy a adjuntar como material para poder que puedan ustedes hacer el análisis correspondiente. Vamos a gastos fijos. ¿Y qué tiene que ver gastos fijos? En este caso, algunos análisis y gastos que tienen que ver con gastos necesarios, pero que no tienen que ver con la duración del proyecto. No tienen que ver con la duración del proyecto, y no relacionados con el tiempo. Es decir, dure lo que dure el proyecto, esto no va a tener mucha variación. Una variación durante el desarrollo, sino ya una variación aquí en el análisis nomás. Entonces veamos lo que se ha considerado aquí, por ejemplo, es en campamento, oficinas, tantos metros cuadrados. Esto no va a variar, siempre va a ser esta misma cantidad todo el tiempo que dure el proyecto. Los laboratorios también, las áreas de laboratorios, refiriéndose al área de como campamento, ¿no? Un área para laboratorios, un área para almacenes, comedores, viviendas, que vienen a ser prácticamente hospedajes, y oficinas de supervisión. Aquí puede implementarse algunas áreas para poder realizar esta ubicación de estos equipos, como por ejemplo área de parqueo, puede ser área de estacionamientos. Esas áreas de estacionamientos van a ir considerados en esta ubicación, ¿no? Como áreas necesarias para ubicar estos campamentos. Entonces, el total de metros cuadrados tiene un costo no mensual, sino un costo general, y luego se tiene un valor total. Este campamento, entonces, por área se refiere a la edificación en sí, no al terreno que se va, o a la zona que se va a alquilar, sino al campamento a construir, se podría decir. Por ejemplo, en este caso se tiene el valor de 800 soles estimado para cada metro cuadrado de construcción de oficinas. Esta cotización puede obedecer, por ejemplo, al campamento de diferentes materiales. Puede ser de triple, puede ser de prefabricado, puede ser de drywall. Lo que se haya cotizado por metro cuadrado, se tendrá que colocar aquí el valor. Luego se tiene que todas estas edificaciones, el total no va a utilizarse durante todo el proyecto, sino para el proyecto, cuando se termina el proyecto, hay equipos, materiales de este campamento, de esta edificación, que se van a tener que recuperar. Se ha considerado aquí para todas estas oficinas y estos enseres que se va a habilitar para campamento,
tiene una duración de 2 años, por ejemplo. Si tiene una duración de 2 años, entonces se estima aproximadamente que el 25% equivaldrá para el tiempo del proyecto, que es de 6 meses, ¿no? O que un cuarto del monto de la obra se considera para el campamento. Este es el relativo, ¿no? Se puede hacer un análisis de que según los materiales a utilizar pueden tener más duración o solo un uso de repente. Entonces acá se está colocando 4 usos, por eso que se asigna que solamente el 25% se va a considerar para la obra. Luego, todo este equipamiento para el campamento va a tener que ser movilizado y desmovilizado con un valor unitario de 0,05, es decir, el 5% se ha considerado para movilización. Esto no necesariamente es un porcentaje, no el 5% como es aquí, sino también puede obedecer a una cotización. El armado y desarmado también se ha considerado aquí el 10%, pero puede también estar sujeto a una cotización. Estos porcentajes ya se lo colocan un poco con la experiencia o con algún criterio o un análisis que ustedes también se pueda realizar del proceso de armado y desarmado. Luego para el mantenimiento, servicio, etcétera, también se considera un porcentaje. Este sería el monto de campamento. Luego vienen los gastos administrativos, como por ejemplo, empezamos el primer gasto que sería el proceso de licitación, lo que incluye la elaboración de propuesta técnica, económica, la visita técnica antes de realizar la licitación, etcétera, ¿no? Todos los gastos que puedan involucrar para el proceso de licitación se lo cotiza y se lo estima aquí. Luego los gastos de legalización, que vienen a ser los gastos notariales. Todo lo que es documentación al legalizar, también se le coloca un monto. Esto sí es cotizable según la zona, ¿no? Los gastos notariales son fáciles de obtener, ¿no? En las diferentes entidades que se pueda legalizar según el lugar donde se encuentren. En este caso, gastos de la notaría específicamente. Miren, acá tenemos el cartel de obra como un gasto que no está considerado en el costo directo. Este es un gasto que si nosotros podemos ir a las partidas aplicables a carreteras, no vamos a encontrar el cartel de obra. Si vamos a las partidas, especificaciones técnicas, cartel, habla de las medidas preventivas, pero no hace de referencia a la partida cartel de obra. Entonces a veces hay una discrepancia. Este cartel de obra se lo suele colocar a veces en los trabajos preliminares que se hacen en la obra. Trabajos preliminares, acá tenemos movilización, topografía, mantenimiento de tránsito, campamentos, protección de restos. Entonces, si nosotros vemos aquí en este tema de trabajos preliminares, no hay también a veces el tema de cartel de obra. Se suele colocar en los costos directos por el tema de valorización, pero nosotros tenemos aquí que es posible colocarlo en el análisis de gastos generales. Si es que ya colocamos aquí, ya no es necesario colocarlo en el costo directo. Entonces, veamos, si es que nosotros hacemos un análisis, es un costo, un análisis de gastos, un costo fijo. Es un gasto fijo de los gastos generales.
Entonces, también se puede tener algunos gastos administrativos para fotocopias, etcétera, y se puede estimar también un monto adicional. Entonces, aquí también se hace el análisis de la liquidación. La liquidación de obra, nosotros vamos a hacer el análisis también más adelante de algunos términos puntuales específicos para poder liquidar una obra. Y esto va a requerir de una serie de requisitos, de insumos a ser presupuestados, como es, por ejemplo, el ingeniero residente, el ingeniero de metrados y valorizaciones, un contador, una secretaria especialista en cómputo, un dibujante, leyes sociales, fotocopias, planos, documentos, comunicaciones, autores de oficina. Aquí en liquidación de obra, en este caso de carreteras, es recomendable agregar un grupo de topografía, un grupo de topografía, porque siempre para poder liquidar la obra hay que tomar algunas mediciones para poder estar seguros de que los planos que se estaban realizando están actualizados. Hay que hacer una verificación, se hacen las verificaciones correspondientes y este tema de liquidación queda completo en el caso de los planos postconstrucción puedan estar adecuadamente dibujados. Entonces, se puede agregar aquí un ítem, luego de dibujante, quién sabe, se puede agregar un ítem, topografía, por ejemplo, ¿no? Topografía, que hace la vez, puede ser mes o puede ser uno, y se estima un monto para la topografía, por ejemplo, 5.000. Entonces, los ítems serían de tal manera que podamos nosotros obtener todos los análisis correspondientes. En el caso de la liquidación de obra, hay que tener los útiles de oficina para poder impresiones. Ahí está, fotocopias, útiles de oficina. Hay, hay que realizar bastantes fotocopias. En el caso de liquidación, no solo fotocopias, a veces hay que incluir el tema de pasajes, acá tenemos movilidad, ¿no? Por el hecho de estar movilizándose de un lugar a otro, haciendo las verificaciones de campo, la toma de información, la revisión de toda la documentación correspondiente al expediente para poder hacer la liquidación. Entonces aquí adicional se puede agregar el tema de movilidad también. Entonces vamos a ver que se ha considerado, por ejemplo, en comunicaciones, puede ser también incluido, ¿no? Movilidad y comunicaciones. Entonces ahí puede estar incluido. Pero hay que asegurar eso entonces. Luego también hay que ver el tema de impuestos, ¿no? Hay que asegurarnos de que según la normativa, la reglamentación, se cumpla el tema de impuestos en este caso se considera, por ejemplo, un porcentaje de Cencico, pero puede ser que se tenga más, según las leyes actuales, más impuestos. Esto hay que hacer la verificación con un especialista de contabilidad, ¿no? Finalmente sumamos todos y tenemos total de gastos fijos. Sumamos todos los rubros, tenemos el total de gastos fijos. Luego de los gastos fijos vienen los gastos variables, que están directamente relacionados con el tiempo. Y vamos a ir a los gastos variables. Y aquí van a estar referidos al tiempo. Para la duración de obra, que va a ser 6 meses, va a tener que reflejarse el tiempo, en este caso 6 meses debería considerarse como máximo las actividades o
metrados que son por mes. Los metrados son por mes, debería tenerse 6 meses el recurso que se va a utilizar con más cantidad. Entonces ahí está. Vamos a hacer el análisis. Primeramente se considera como en la parte de análisis de gastos generales el personal de obra. El personal de obra, tenemos dos grupos. Un grupo viene a ser el de ingeniería o el grupo técnico, el personal técnico que se puede llamar. Y luego tendríamos el grupo de administración. Primeramente vamos a ver el grupo de ingeniería. Aquí se tiene, por ejemplo, un ingeniero asistente. Este grupo técnico principal, según la envergadura de la obra, se puede agregar aquí un gerente de proyecto, por ejemplo, gerente de proyecto, y luego vendría el ingeniero residente. Esto va a ser competente en el caso de algunas obras que requieran de una o más residencias, es decir, por ejemplo, si es que la obra se puede subdividir en 1, 2, 3 tramos. En este caso, por ejemplo, hace referencia que estamos analizando el tramo 2, pero es posible que este tramo 2 sea una etapa, no sea en paralelo al tramo 1, al tramo 3, posiblemente que exista. También se puede hacer cuando se tiene más residentes en el caso de obras de arte de gran magnitud, ¿no? Por ejemplo, puentes de bus, que requiere un residente específico para esta obra y un residente para el proyecto vial. En este caso también se puede separar, puede haber más ingenieros residentes según sea el caso, pero se puede agregar aquí un gerente de proyecto. Entonces se agregaría adicional un gerente de proyecto. En este caso se considera, por ejemplo, ingeniero residente, asistente, especialista, ingeniero, colocado ingeniero, pero puede ser especialista en suelos y pavimentos o en geotecnia, especialista en valorizaciones y metrados, en impacto ambiental, en trazo y topografía, en señalización y seguridad vial. Aquí está faltando también considerar un especialista. Vamos a insertar. Vamos a agregar un especialista en obras de arte y drenaje. Especialista entonces en obras de arte y drenaje. Así, según la necesidad del proyecto, se puede ir adicionando o viendo qué más puede faltar. Este análisis va a tener que ser según la experiencia que se tenga, ¿no? El grupo que hace la propuesta del análisis de gastos generales, habría que hacer este análisis, ¿no? Habría que verificar que todas las áreas tengan un responsable, un técnico responsable o un ingeniero especialista que pueda desarrollar el proyecto de la mejor manera. Entonces aquí tenemos el soporte en suelos y pavimentos, obras de arte, metrados y valorizaciones, impacto ambiental, trazo y topografía, señalización y seguridad vial. Hay la posibilidad de que se requiera más áreas según sea el caso, según lo que se amerite. Puede adicionarse o separarse algunas de estas o adicionarse algunas. Por ejemplo, se puede agregar aquí un responsable del tema de arqueología, por ejemplo. Un responsable de arqueología, entonces especialista en arqueología se puede agregar. Esto va a ser variable según el lugar, ¿no? Según el tipo de obra también, y la envergadura y el análisis que se haya podido hacer de las partidas a desarrollar. Luego tenemos
un maestro capataz general, especialista en cómputo, un dibujante, tenemos un topógrafo. Según la envergadura, este puede aumentar la cantidad de dibujantes y topógrafos. Hay que hacer un análisis de tal manera que se pueda llevar el control del proyecto adicional, ¿no? Este especialista en cómputo puede funcionar como un asistente general, ¿no? Para apoyar en el tema de metrados y valorizaciones. Luego se tiene técnicos de laboratorio, auxiliares de laboratorio, ayudantes de topografía, de laboratorio, auxiliares de costos. Acá se refiere a tareadores, es decir que según la envergadura de la obra hay que tener unos personales específicos que puedan llevar el control de asistencia, el control de los equipos que se están utilizando en campo. Esos serían los auxiliares de costos. Para todo este personal hay que dar una cantidad de beneficios sociales. Beneficios sociales se han considerado en este caso 56%, que hace referencia a la cantidad, al porcentaje de impuestos a considerar. En este caso se considera el 56% relacionando las leyes sociales consideradas tanto para los costos fijos y variables, y se ha determinado que las leyes sociales corresponden a un 56%. El 56% también va a obedecer a otro análisis de leyes sociales, que viene a ser el análisis de costos de mano de obra. La mano de obra tiene unos costos que van variando, ¿no? Las leyes sociales, este porcentaje va a ir variando cada año según los beneficios y actualizaciones de los diferentes temas de leyes sociales. Vamos a continuar. El personal de administración. Se requiere, por ejemplo, un administrador de obra, un contador, especialista en sistemas, encargado de personal, de almacén, de campamento, encargado de seguridad, técnico de enfermería, secretaría, vigilancia, mantenimiento, conserje, mantenimiento y limpieza, vigilancia, beneficios sociales de este personal también. El 56% del monto todo. Luego el tema de equipos. En el tema de equipos se tiene que analizar todo lo referente a equipos, lo que se va a requerir para la administración de los equipos. Es decir, que los equipos en obra requieren mantenimiento, los diferentes tipos de mantenimientos, ¿no? En este caso, mayormente los correctivos, los preventivos también, para poder asegurar las autorizaciones de ingreso a los equipos, a la obra. Y hay que tener toda esa logística de tal manera que podamos llevar el control y mantener al día los equipos que se va a utilizar en obra. Para esto se requiere, en el caso de las plantas, un especialista en montaje y desmontaje, jefe de equipos, un responsable, un mecánico, un electricista, soldador, lubricador, llantero, tornero, beneficios sociales. Caso de tornero es referencial. Se puede colocar aquí al especialista de repente o un responsable de ver que las piezas o las cosas que se necesite para poder realizar el proyecto se pueda tener un complemento total, ¿no? Entonces todo el personal que se necesite debería considerarse según la experiencia y según los equipos que se tenga.
Luego se tiene el tema de alimentación. También se hace cotizaciones para profesional, técnico, el personal auxiliar, todo el personal que se ha considerado en el ítem de personal. Luego se tiene también aquí equipos adicionales, los cuales no han sido considerados en los costos directos, como por ejemplo los laboratorio de ensayo de materiales, los equipos de comunicación, equipos de topografía, equipos con- adicionales como densímetro nuclear, grupo electrógeno, los equipos de cómputo para diferentes procesamientos, camionetas para la movilización que tengan radios transmisores, movilidad para personal, camión abastecedor, comunicador, cama baja. Adicional aquí, de repente se puede colocar términos de grúas de izaje, de repente para los que no se haya considerado en el procedimiento de instalación. Hay que ver que los equipos, según las cotizaciones, tienen unas condiciones, como por ejemplo, hay que ver las condiciones de alquiler que se haya propuesto o que se tengan las cotizaciones y considerar si es que los equipos incluyen o no la operación y el combustible. Luego se tiene el tema de movilización y desmovilización de personal. El, el personal va a tener que ser movilizado en el caso de que la obra esté distante al campamento. Hay que movilizar y hay que tener movilidades específicas para el transporte de personal, así como también puede ser que se considere aquí el tema de los viáticos para el ingreso y salida de obra del personal en los días que tengan libres según ley, ¿no? Luego viene los equipos de control técnico y otros, los ensayos que se vayan a realizar adicionales que no hayan sido considerados por los laboratorios en obra. Ensayos no destructivos, ensayos especiales de laboratorio, programas de monitoreo y capacitación, programa de contingencia de seguridad. Aquí puede adicionarse algunos programas, ¿no?, de educación no solamente ambiental de la población, sino también de concientización de repente del uso de la vía, de las diferentes actividades y entidades que que se pueda encontrar durante todo el tramo, ¿no?, del proyecto vial. Normalmente se encuentran organizaciones sociales, las que velan por la ejecución del proyecto y también por los beneficios de la población. Gastos de oficina de obra, se tiene también que considerar todos los gastos que haya, no necesariamente los que se proponen aquí, sino puede haber otros gastos que se requieran según la zona, según las condiciones del lugar. Hay lugares que por la mucha altitud, a veces porque son lugares fríos, se requiere de equipos de calefacción, por ejemplo, o si los lugares también se puede agregar aquí equipos de ventilación y otros similares. O se tienen los gastos de oficina principal, el gerente de obra, aquí está considerado un porcentaje, no está al 100% en la obra, este porcentaje va a ser propuesto por la contratista según la cantidad de tiempo que vaya a estar presente en la obra o participar en la obra el gerente de obra. De igual manera, el coordinador, un administrador, asesoría técnica, contador, administrador, auxiliares, secretarios, de todo el personal que tenga. De igual manera, hay que considerar los beneficios sociales, los alquileres
de oficinas, mantenimientos, comunicaciones, útiles de escritorio, etcétera. Los gastos financieros hacen a un análisis particular. Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las cartas de fiel cumplimiento, las cartas de adelanto en efectivo, adelanto directo o adelanto para materiales, las cartas de beneficios sociales también, carta fianza de beneficios sociales y gastos bancarios adicionales. Todo esto entonces obedece a un análisis. Vamos a ver en el caso del tema de la carta fianza, se refiere a los gastos financieros que corresponden a la garantía de la propuesta, garantía de fiel cumplimiento del contrato, garantía del adelanto directo, garantía del adelanto material y de los beneficios sociales. Todo esto en función al monto total de los gastos fijos o gastos variables según sea el caso. En este caso se tienen los diferentes porcentajes y montos para los gastos fijos. Entonces, en el tema financiero, estos gastos se son considerados los gastos financieros en los gastos variables. El tema de seguros se considera aquí el seguro de accidentes personales, seguro de trabajos de riesgo, seguros de vida, la responsabilidad civil, seguros contra todo riesgo, los seguros por este caso, remoción de escombros. Puede haber un seguro también por el tema de uso de explosivos. La responsabilidad civil de la propiedad adyacente son algunos ítems que se han considerado. Según leyes, hay que verificar según el lugar qué leyes aplican, qué seguros hay que considerar para nuestro proyecto. Y también obedece a análisis de las tasas, ¿no? Hay que cotizar según los montos actuales que se están considerando de acuerdo al monto general. En este caso, siempre se hace referente a la duración del proyecto, que es 6 meses. En el caso de que haya variación, estuvimos viendo en la teórica, variación del tiempo. Si el tiempo de duración del proyecto se aplaza por motivo de algunos acciones o algunos eventos que puedan hacer que la ruta crítica se extienda, como por ejemplo adicionales, los diferentes tipos de adicionales, según sea el caso, incrementan el tiempo. Habría que también este periodo de seguros considerarlos en el adicional, ¿no? Tendríamos que adicionar este periodo y normalmente hay que complementar tanto los seguros como las garantías de fiel cumplimiento. Hay que hacer una actualización a una fecha más, a la fecha y eh, ampliar, ¿no? La vigencia, sobre todo de los seguros, ampliar esta vigencia de los seguros y de las garantías que se tienen para el proyecto. De los diferentes casos que se han analizado, se puede hacer sus análisis también según las cotizaciones. En el caso de movilización de personal, se tiene la cantidad, una vez por mes, por ejemplo, la cantidad de meses que se va a requerir, ida y vuelta cuánto, y cuántas salidas mensuales. En este caso, 4 salidas, se hace referencia al que el máximo sería una vez semanal, ¿no? Y se tienen las cotizaciones de los pasajes a considerar. Personal técnico y administrativo auxiliar, también se tiene todo un análisis de cómo se puede determinar
el tema de movilización. Asimismo, las cotizaciones de alimentación, cada personal que se ha propuesto, hay que ser considerado la cantidad, los meses totales y los costos día y los parciales. ¿Cuánto se tendría el total para el caso de el tema de viáticos y alimentación de los diferentes grupos de personal, profesional, técnico, auxiliar, administrativo, ¿no? También hay que se hace el análisis de costos de los diferentes ensayos. En este caso de lo que se ha propuesto, se tiene un desagregado. En realidad, de cada monto, si es que no hay cotización, si es un monto propuesto, hay que hacer un desagregado de todos los montos que se puedan presentar en el análisis de gastos. En este caso, se ha obtenido un porcentaje de 23.88%, que es el porcentaje total de gastos generales. Ese porcentaje es el que vamos a colocar en el S10. Aquí, en este caso, nosotros hemos propuesto 2%. En el análisis nos sale 23% para 8 millones, ¿no? Eso, otro análisis que se hace, otra duración también de la obra. Luego tenemos el tema de la utilidad. Aquí está considerando un 10%. Esta utilidad ya hemos visto que va a depender de muchas variables. El contratista propondrá una utilidad en función a sus niveles, sus diferentes grupos de análisis, ¿no? Como son experiencia, competencia, capacidad financiera, etcétera, ¿no? Todas las variables que puedan involucrar a proponer una utilidad al proyecto. Luego se tiene el tema del IGB, que es el 18%. Y se tiene el presupuesto general. De esa manera, entonces, se ha realizado tanto el análisis de gastos generales, según ley, se sabe cuánto es el IGB y la utilidad es un porcentaje propuesto según las características de la empresa y del lugar, de las condiciones, de los diferentes factores a estimar esta utilidad. Entonces se hace esta sumatoria, hemos visto, el subtotal, el primer subtotal corresponde a la sumatoria de gastos generales de utilidad, luego se obtiene el IGB y se tiene el valor referencial. El presupuesto de obra total a considerar puede incrementarse, por ejemplo, el expediente técnico, supervisión y otros ítems no considerados en los costos directos. En este caso, el presupuesto total ya sería la suma del valor referencial más los ítems adicionales, en este caso, expediente técnico y supervisión. Bien, una vez que hemos desarrollado el proyecto, ya tenemos nuestras actividades. Sin antes indicarle que nosotros podemos hacer el análisis de los diferentes ítems por independiente, en este caso los ítems de manera independiente, o puede ser continuados a partir del ítem anterior que terminó en el ítem 5, por ejemplo. Si queremos hacerlo independiente, nos ubicamos en la fórmula o en el subpresupuesto tramo 2. Y en la parte superior tenemos el icono de los ítems. Ahí tenemos. Generar ítem. Hacemos clic y hacemos clic en generar ítem. Ya ha empezado 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos al tramo 1. También 1, 2, 3, 4, 5. Si es que el proyecto va a ser continuado
y se va a dividir en dos tramos, se tendría que identificar este tramo, para el tramo 2, tendría que iniciar no en 5, sino en 6. Entonces, para poder generar los ítems en esa secuencia, hay que seleccionar el total presupuesto, el total, no cada una de los subpresupuestos, sino el total. Seleccionamos el total y ahí vemos que 1, 2 y vuelta se repite desde 1. Le damos la opción generar ítems y ahora sí tuvo una secuencia. Empezaría en 6 ya el tema de trabajos preliminares. Entonces vamos a los subítems y empieza en 6. Entonces eso va a variar los ítems según las características del proyecto, cómo se pretende desarrollar y hacer sus diferentes análisis. Si van a ser de manera independiente o el día que se empiecen de uno, independientemente. Ahora vamos a ver el tema de la fórmula polinómica. Para nosotros generar una fórmula polinómica para nuestro proyecto, vamos a entrar en el icono fórmula polinómica de la ficha presupuestos en la parte izquierda. Vamos a la fórmula polinómica en la ficha presupuestos. Y obtenemos esta presentación, fórmula polinómica. Cuando yo quiero desarrollar la fórmula polinómica, puedo hacerlo de manera general para todo el proyecto o puedo hacerlo por cada ítem. Cuando yo hago clic en el proyecto, en los subpresupuestos, por primera vez me sale esta opción, generar fórmula polinómica. Yo le digo sí generar. Entonces ahí está para el ítem 2. Para el ítem 1 también me ha salido la opción. En todo caso, yo puedo darle la opción actualizar datos. Falta procesar, dice. Entonces, para poder actualizar, para poder generar yo mi fórmula polinómica, si yo me voy a la opción generar, me dice falta procesar presupuesto. Entonces yo tendría que primero procesar presupuesto para poder generar mis fórmulas correctamente. Selecciono el proyecto, regreso a hoja de presupuesto, donde me permite procesar. Ya en hoja de presupuesto selecciono todo el proyecto y voy a seleccionar la opción procesar presupuesto. Terminado de procesar, regresamos al icono de fórmula polinómica. ¿Desea elaborar la fórmula polinómica? Sí. Ahí está, tramo 1, tramo 2, ¿desea elaborar? Sí, también. Ahí está la fórmula. También se puede elaborar el proyecto en general. Sí. Elaborar, sí. Ahí está para el proyecto general. Para el total o por independiente. De manera independiente se puede hacer las diferentes fórmulas. Estamos nosotros acá en agrupamiento preliminar. Es donde vamos a agrupar. ¿Por qué me sale la opción agrupamiento preliminar? Es porque a veces, o bueno, siempre, yo tengo, según los índices unificados, los que tienen mayor incidencia o porcentaje de incidencia. Este porcentaje que dice acá, porcentaje inicial, que ustedes pueden ver en esta columna, porcentaje inicial, todos estos valores son los porcentajes de incidencia de cada índice unificado considerado en nuestro proyecto. En este caso, los índices unificados que se han considerado en nuestro proyecto son agregado grueso, detonante, dinamita, herramientas manuales, índice de precios al consumidor, madera nacional, mano de obra, maquinaria nacional, maquinaria equipo importado, combustible, pintura.
Entonces, de estos hay que nosotros escoger 4 como mínimo, como máximo, 4. Entonces, lo normal es 4. No podemos tener un, una fórmula polinómica de 7, por ejemplo, variables, ¿no? La fórmula polinómica siempre lo común es que tenga 4, no es limitante. En este caso puede haber 3 ítems nomás, o puede haber 4, ¿no? Vamos a ver cuáles son las de mayor incidencia. Yo me fijo y tengo primero agregado grueso, luego 1 más agregado grueso, 2 índice general de precios, 3 mano de obra y 4 maquinaria. Entonces ahí tengo los 4 principales. ¿Y cómo hago con los demás ítems? Los que tienen menos incidencia, se tienen que agrupar a uno de estos, según afinidad. Lo tenemos que agrupar según afinidad. Entonces, vamos a hacer la agrupación. Por ejemplo, una primera agrupación puede ser que dinamita y detonante se puedan juntar. Entonces, junto dinamita, para eso hago clic derecho en la opción dinamita, selecciono dinamita, hago clic derecho, tomar valor. Ya seleccioné dinamita y me voy a detonante y hago clic derecho y pongo acumular. Ahí está. Ahora dinamita, su porcentaje inicial le queda 0 de saldo, porque se acumuló en detonante. Ahora voy a continuar para poder seguir haciendo análisis. Herramienta manual. Si nosotros recordamos nuestro análisis de costos, herramienta manual, este porcentaje que se ha considerado, esta cantidad de herramienta manual, está en función de la mano de obra. Entonces, normalmente, herramienta manual por criterio, hay que agruparlo a mano de obra, por el hecho de que se ha considerado un porcentaje de mano de obra y es lo que lo va a hacer variar el costo, ¿no? De las herramientas manuales. Si varía la mano de obra, varía según el porcentaje de acuerdo a los unitarios. Recuerden que en herramientas manuales colocábamos 3% normalmente o 5%, que sería el máximo. Entonces, ese es el monto que está asociado a la mano de obra. Seleccionamos igual, seleccionar tomar valor y buscamos mano de obra, clic derecho, acumular. Y acumulamos, no nos queda nada en herramientas manuales y ya se acumuló en mano de obra. Luego tengo madera para encofrados. Siguiente ítem. La madera para encofrados, yo puedo agregarle, por ejemplo, a índice general de precios al consumidor, o también lo puedo asociar a IGB a veces, ¿no? En este caso no tenemos aquí, le hemos desactivado la opción el IGB. Podemos asociarlo también a agregados. Es más similar que asociar la maquinaria. En este caso vamos a asociarlo a índice general de precios al consumidor, tomar valor, e índice de precio al consumidor, acumular. ¿Cuál es más similar, no? Maquinaria y equipo nacional. La maquinaria hay que agrupar con la maquinaria. Entonces, tomamos valor de equipo nacional y agrupamos con equipo importado, acumular. Petróleo, tenemos que asociarlo a maquinaria, ¿no? Petróleo. Tomar valor y a maquinaria acumular. La pintura también, ¿no? A petróleo, maquinaria, tomar valor, maquinaria acumular. Nos queda detonante. Hay que analizar a cuál lo juntamos. Agregado grueso, puede ser. A índice de precios, sí. A mano de obra, no tanto directamente relacionado. A maquinaria, tampoco. Entonces, detonante lo asociamos a índice de precios al consumidor. Acumular. Ahora nos fijamos cuántos nos tienen saldo. 1, 2, 3, 4. Estos 4 elementos harían parte de mi fórmula polinómica. Es para este caso, para este
análisis. Para otras obras no siempre van a ser estos, ¿no? No siempre van a ser los que hemos seleccionado, sino tendremos otros índices unificados. Otros índices unificados. ¿Cómo tienen el porcentaje de incidencia? Según la cantidad que haya, ¿no? En la obra, la cantidad que esté considerado en los índices unificados, su incidencia en la obra, en los metrados, ¿no? En las cantidades a considerar. Para yo, ahora este es mi agrupamiento preliminar. Ya seleccioné con cuál índices unificados yo voy a hacer mi fórmula polinómica. Para yo ahora sí generar mi fórmula, yo voy en la parte inferior a una ficha que dice conformación de monomios. Parte inferior tengo una ficha que se llama conformación de monomios. Ahí voy a hacer clic, conformación de monomios. Y he pasado a la pantalla o a la vista de fórmula polinómica. Para conformar mis monomios, yo voy a tener que actualizar aquí mis datos. Entonces arriba tengo unos iconos. En la parte superior tengo unos iconos que me van a permitir obtener la información. Uno es actualización de datos y otro verificar fórmula. Todavía no tengo la fórmula para verificar, entonces voy a ir a la opción actualizar datos. ¿Desea conformar monomios? Me sale esta ventana. Le digo que sí. Automáticamente he obtenido los 4 índices unificados seleccionados. Si yo regreso a agrupamiento preliminar, tengo estos índices unificados: 47, 49, 39 y 5. Regreso a agrupamiento, 45, 39, 47 y 49. Lo tengo aquí en conformar monomios. Entonces, estos monomios van a ser agrupados según el factor o su incidencia. Este factor viene a ser la incidencia, ya se ha sumado aquí, del agrupamiento preliminar. El porcentaje en función al total. Si nosotros estos factores los sumamos, debería darnos la unidad. Debería darnos la unidad. Punto 029 más punto 103 más punto 329 más punto 539, la unidad. Entonces, esa es la condición para poder desarrollar mi fórmula, que los factores al final sumen la unidad, porque son un porcentaje de un total. Voy a empezar mi conformación de mis monomios. Primeramente tengo mano de obra incluidos leyes sociales y tengo el símbolo M. Hay que corregir estos símbolos de tal manera que pueda reconocerlos en mi fórmula polinómica. Y mano de obra, incluir leyes sociales, su símbolo comúnmente se le conoce como MO, de mano de obra. Maquinaria y equipo, puedo utilizar dos símbolos, a veces coloca MQ de maquinaria o maquinaria y equipo, ME, maquinaria y equipo. El caso de índice general de precio al consumidor, se puede colocar índice general de precios al consumidor IG. Cuando yo desarrolle mi fórmula, estos códigos me va a aparecer su leyenda, así es que no hay problema. Luego en agregado grueso, yo puedo decir agregado grueso, AG. Normalmente se simboliza con 2 letras, no podemos utilizar 3, no hay problema, más letras, pero de tal manera que los símbolos son símbolos que nos permiten identificar de manera rápida a qué índice unificado se refiere, ¿no? MO, mano de obra, maquinaria y equipos, índice general de precio al consumidor y agregado grueso.
Luego estos monomios hay que numerarlos, ¿no? ¿Qué monomio se refiere? Podemos decir el monomio 1, el monomio 2, el monomio 3 y el monomio 4. Ya enumeré en el ítem monomio. Entonces tengo mis 4 monomios para mi fórmula polinómica. El siguiente paso es hacer la verificación. Hago la verificación, verificar fórmula. El factor de los monomios 1 está por debajo del mínimo 0,05. Entonces 0,029 no es un factor aceptable. Tenemos que volver a hacer la agrupación. 0,029 no está en el parámetro. Vamos a agrupación preliminar y vamos a tener que hacer una actualización aquí. Entonces, mano de obra. Vamos a mano de obra y su factor aún es bajo. ¿Cuál podemos agregar? A mano de obra podemos agregar, por ejemplo, los primeros, detonante y dinamita de repente, que lo consideré acá, ¿no? 27 y 28, aquí, en índice de precio al consumidor. Así yo puedo deshacer 27 y 28. Deshacer. Y luego tomo valor del 27 y 28 y lo agrego a mano de obra. La idea es que nosotros podamos superar el porcentaje requerido. No necesariamente estamos dentro del rango. En todo caso, si no es posible, como acá estamos viendo, hay que incluir, hay que agregar todo esto, tomar valor y agregar a índice de brecha al consumidor, acumular. Y tendríamos solamente 3 variables. Es más conveniente que hacer ya un desagregado general. La idea es que tenga como mínimo el 0,05% este porcentaje de incidencia respecto a los demás. Entonces, regresamos a conformación, en este caso por las características del proyecto, que hemos considerado pocas partidas y algunas que no tienen incidencia en mano de obra. Vamos a conformación de monomios y hacemos una actualización de datos. Hay que actualizar datos, sí, y volvemos a conformar. Maquinaria y equipos, índice general y agregado grueso. Conformamos monomio 1, 2, 3. Hacemos la verificación, verificar fórmula. La fórmula polinómica es correcta. Entonces, ¿por qué? Lo que hace la comparación es de que al menos tenga el 0,05% acá de factor. Una vez que dice que la fórmula es correcta, ya podemos exportar nuestra información. Aquí en vista preliminar, en la parte superior izquierda, podemos hacer la presentación de nuestra fórmula polinómica. Vamos a hacerlo nuevamente. Vista preliminar, ahí. Hacemos clic en vista preliminar, aceptar. Y tenemos aquí la fórmula polinómica. No actualizó el símbolo. Maquinaria, índice de precios, está para actualizar. De tal manera que podamos identificar cada uno de los símbolos utilizados en la parte superior, ¿no? Maquinaria es M, índice de precios está ahí y agregados está con la letra A. Pero vamos a verificar, parece que no se actualizó los códigos que hemos considerado. Efectivamente hay que actualizar. Aquí es maquinaria y equipos. Maquinaria y equipos. Índice general. Y agregado grueso.
son los símbolos que yo requerí. Y ahora voy a hacer la opción vista preliminar, aceptar. Ya se actualizó. Ahí están los símbolos. Maquinaria y equipos, ME, índice general y agregados. Entonces esos son los índices unificados para el caso que estamos analizando ahorita, ¿no? Esta sería nuestra fórmula, en este caso, para el tramo 2. Si yo me voy a tramo 1, tengo que ir a mi agrupamiento preliminar y tengo aquí otras características, no son las mismas. No necesariamente van a ser las mismas, ¿no? Y si me voy a mi total, también, ¿no? A mi total tendré otras características para mis fórmulas polinómicas. Y tendré otra fórmula para mi total. Entonces puedo tener una fórmula por tramo y una fórmula total. De tal manera que yo pueda hacer separación de mis proyectos o de mis tramos por cada presupuesto independiente y mis fórmulas. De la misma manera que hicimos al tramo 1, vamos a generar nuestras fórmulas, para el tramo 2, vamos a hacer para el tramo 1 y para el tramo total. En este caso, los porcentajes son similares, porque hemos considerado las mismas partidas, ¿no? Agregado grueso, índice general de precios, mano de obra y maquinaria son los que tienen la incidencia. Vamos a hacer algunos análisis que nos ayudaban, ¿no? Y que veíamos en el caso de la utilización en el proyecto, ¿ya? La utilización en el proyecto, que son los tiempos para programación. Tiempos para programación. Ahí estamos. En mis tiempos para programación que estoy considerando, va a ser un análisis para cada partida, en el cual va a intervenir el metrado, el rendimiento, el tiempo unitario, el factor de multiplicidad y la duración total. Aquí un problemita para que se pueda presentar. Aquí. Aquí. Ya. Vamos a continuar con el análisis. En el caso de el tiempo unitario y factor de multiplicidad, son los dos factores que vamos a tener que aquí analizar para poder nosotros manejar nuestros tiempos.
nuestros tiempos a utilizar. Entonces, miren, en el caso de movilización y desmovilización, tenemos un tiempo unitario de 2 días, topografía 32 días, mantenimiento de tránsito 1 día, así. Y normalmente hay que ir a los críticos. En este caso, uno de los críticos es excavación roca suelta, otro de los críticos perforación, roca suelta, que es 5000, por ejemplo. Esto está considerado porque aquí los análisis de rendimientos no está, hemos colocado análisis directos con, vamos a analizar ante el tema de los rendimientos. Pero miren, yo puedo corregir estas duraciones que son muy excesivas, ¿no? Si bien es cierto, se ha considerado aquí un rendimiento de 1, pero hace la referencia a un equipo, a, en este caso no es posible que sea un cubo por día en el unitario, sino debería tener más características. Y en el factor de multiplicidad hay que considerar eso, que se ha considerado una cantidad nomás de esta cantidad de equipos. Vamos a ver el análisis. Hay que abrir el PDF que ya lo tengo. Análisis de costos. Análisis. Acá está. Vamos al primer ítem que estamos desarrollando, que es excavación en roca suelta, por ejemplo. El primer ítem, ¿no? Del tramo 1. Excavación del tramo 1 en roca suelta. Topografía, mantenimiento, excavación en roca suelta, ¿no? Entonces acá dice que el rendimiento es 1 cubo por día. Para unas características de subpartidas, ¿no? De perforación y voladura, peinado, desquinche, ¿no? Que en el cual hace la referencia que está 1 cubo por día. Para yo corregir este análisis, 1 cubo por día va a ser la referencia a un cierto equipo de perforación. Entonces, este equipo unitario que se ha considerado aquí se llama una cuadrilla. Esta cuadrilla que haya sido considerada para mover 1 cubo de material, ¿cuántas cuadrillas voy a requerir para poder hacer mi trabajo? Vamos a poner que yo necesito 10 cuadrillas. Si yo necesito 10 cuadrillas, automáticamente tendría 500 días. 500 días para poder yo realizar esta actividad. Para yo corregir otra cuadrilla por ahí, por ejemplo, para relleno, yo me voy a la partida de relleno, análisis de costo. En la partida de relleno, considerado que todo este equipo, que es la cuadrilla, se requiere para mover 250 cubos día. Si yo quiero tener mayor avance, no necesito una cuadrilla de estas, sino puedo necesitar 2 o 3. Traer aquí 2 cuadrillas, por ejemplo. 2 cuadrillas. Ahora solamente lo haré en 50 días. En 50 días. De la misma manera puedo ir a los demás ítems. Por ejemplo, para el otro tramo utilizaré 20 cuadrillas para este caso. Y obtendré de esa manera una reducción del tiempo a 250 días. Así, de igual manera, para las diferentes actividades que yo analice, ¿no? Que tengo la capacidad de poder colocar más cuadrillas. Según yo analice que tengo la capacidad de colocar más cuadrillas. Este análisis entonces me va a permitir aquí determinar cuántas cuadrillas necesito para los diferentes tipos de actividades. ¿Dónde se va a reflejar? En la programación, ¿no? En la programación, que yo haré mi reducción de días de los calculados según rendimiento y metrado. Entonces,
el rendimiento bimetrado también se ve afectado por el número de cuadrillas aquí. Vamos a ver el análisis de la hoja de presupuesto. Regresamos a hoja de presupuesto y aquí tenemos el análisis, ¿no? Entonces, nosotros ya veíamos que hay algunos que están fuera de las cantidades. Entonces, cuando yo verifico y digo, no me convence el grupo de roca suelta, de que todo este equipo que se haya considerado, ¿no?, de perforación, esta subpartida, perforación y voladura, peinado, sea para un cubo. Entonces yo voy a entrar en cada una de estas subpartidas y voy a verificar, ¿no? Entonces yo entro y verifico que toda esta partida es para 520 metros cúbicos día, ¿sí? Aquí tenemos el rendimiento en la parte superior. Tenemos el rendimiento día en función a la mano de obra. Este rendimiento no necesariamente es en función a la mano de obra, sino también puede ser en función a los equipos, ¿ya? Según sea el caso. Entonces, hago los dos análisis en función a mano de obra y equipos. El rendimiento que me sale más bajo, ese lo coloco. Ese es el que yo considero en el caso de rendimiento de mano de obra y equipos. ¿Por qué el que sale más bajo? Porque si la mano de obra habrá terminado, el equipo aún no termina su trabajo. O a la inversa, si el equipo ya terminó y la mano de obra, su rendimiento no es el mismo que el equipo, demora un poco más, entonces el rendimiento es más bajo. Entonces el rendimiento más bajo es el que yo voy a utilizar, tanto de mano de obra o de equipos. O también a veces se hace un promedio, ¿no? Aceptar. Verificamos otra subpartida, peinado y desquinche, 750. Para peinado y desquinche se avanza 750. Ahora vamos a otra partida, 520, ya vi la primera, 750, y el último, 120. Entonces, si nosotros analizamos estas tres subpartidas, más lenta, ¿no? La partida más lenta es la de 120, y a esa me tengo que ajustar. Entonces, yo me ajusto a la de 120, yo regreso a peinado y desquinche, y modifico mi rendimiento a 120. Hago clic en aceptar, verifico en la otra partida y automáticamente se ha actualizado porque es la misma partida, 120. Para poder yo verificar nuevamente tengo que procesar presupuesto. Aquí, procesar presupuesto. Todos los presupuestos, continuar. Ya fueron procesados los presupuestos y ahora regreso a la opción tiempos para programación. Voy a la opción presupuesto total. Yo voy a verificar y ahora ya no tengo el total de días. Ahora mi duración es menos, ¿no? 41 días, por ejemplo. Entonces, de la misma forma, yo puedo hacer el análisis tanto para roca fija, para rellenos, para los que tengo rendimientos unitarios altos. Hago el análisis y en el caso de que esté bien o correcto ya el presupuesto, ahora sí hago nuevamente mi corrección de mis cuadrillas. Puedo aquí considerar más cuadrillas, eso sí, viendo que se cumple, ¿no? En caso de carreteras es factible por el espacio que hay siempre, es factible colocar más cuadrillas en los diferentes frentes de trabajo, porque se tiene el factor espacio libre. Regresamos a hoja de presupuesto. A esta presentación de tiempo se puede exportar al Excel para poder yo hacer mis cálculos y presentaciones, ¿ya? Vamos a ver luego eso. Vamos ahora con los exportación. Ya tengo toda mi información, he visto dónde obtengo, en qué lugar está todas mis
presentaciones para imprimir. Ahora voy a ver los procesos de exportación. Mi proyecto de mejoramiento de carretera, por ejemplo, yo lo puedo exportar. Me voy al menú exportar y puedo exportar a Project, a Excel y a valorizaciones. En el caso de valorizaciones, el que tenga instalado el módulo de valorizaciones, ¿no? En el S10 puede hacer estas exportaciones y continuar su trabajo para su control de valorizaciones. En el caso de que no se tenga la licencia, simplemente podemos trabajarlo con Project. Entonces vamos en este caso a ver primeramente la exportación a Excel. Exportar a y vamos a la opción Microsoft Excel y vamos a exportar nuestro presupuesto al programa Excel. Vamos a volver al programa. Aquí estaba la ventana, no lo había visto. Cancelar. Vamos a volver a hacer. Haciendo la copia. Esperar para poder abrir. El proceso de exportación es simplemente guardar el archivo en una ubicación conocida. Vamos a volver a abrir el programa. Hemos cerrado por error. Hoja de presupuesto. Vamos aquí. Vamos a la opción exportar a Microsoft Excel. Esta ventana es donde vamos a colocar el nombre, presupuesto total, Microsoft Excel. Esperamos que haga la exportación y vamos a la carpeta. Aquí está presupuesto total, vamos a abrirlo. Abrir con Excel. Ahí está. Este programa lo tenemos en Excel, el presupuesto, las diferentes partidas que hemos desarrollado. Siguiente acción que vamos a realizar vendría a ser este error me sale porque tengo la versión del Office, no es compatible con la versión directamente de exportación. Vamos a realizar la exportación abriendo nuevamente. El S10, su base de datos que está basada en SQL, no tiene la opción para estar guardando, sino siempre cada paso, cada actividad que se hace, se guarda automáticamente los cambios. No hay problema en cerrar directamente y abrir el programa. Cerramos y abrimos el programa y los cambios no han sido alterados. Entonces, cada vez que hago un cambio, siempre se modifica en el S10. Acá no podemos estar guardando información, ¿no?
Para poder compartir información se hacen los backups correspondientes y se copian, ¿no? Para poder utilizarlos en otra máquina. Nos vamos ahora a verificar el proceso de exportación también. Vamos a exportarlo al project en el programa que estamos haciendo nuestras programaciones. En el project vamos a ponerle un nombre, proyecto total. Proyecto total. Guardar. Y empezamos a hacer el proceso de exportación. Por la versión del Office, parece que cruza un poco el programa. Pero este proceso de exportación a nosotros nos va a enviar al project. Según la versión que se tenga del Office, hay versiones que no se han podido exportar. En las últimas versiones no he tenido posibilidad de hacer las exportaciones. En este caso, el project que he estado utilizando ha permitido este proceso de exportación, pero parece que no me sale la opción para guardar nuevamente. La versión que es factible, la versión 2010, con la versión 2010 del Office, no hay problema, el project es compatible con todas las versiones de S10. Por la versión Office a partir del 2003, 2016, ahorita existe la versión 2019 de Office, no permite compartir esta exportación al project por motivo de derecho de autor. Vamos a ver, exportar, no me permite. Microsoft Project, módulo 4, proyecto 1. Guardar. Ahí está. El problema es que yo estaba seleccionando el total del proyecto. Para el proyecto hay que seleccionar tramo por tramo, es decir, fórmula por fórmula o partida por partida. Entonces, si nosotros vemos, está haciendo exportación al proyecto partida por partida. Ahí está incluyéndose las duraciones, los comienzos, fines. Hay un problema de exportación, parece que es por configuración del proyecto. Entonces, estamos verificando que sí. No me permite abrir el proyecto. Abrir, examinar sitio, examinar, rápido. Módulo 4, proyecto 1, abrir. No me permite abrir, no se ha creado el proyecto, pero es por compatibilidad, ¿ya? Normalmente es compatible, hay que tener las versiones. Como les digo, la versión 2010 es compatible, no sé si otras versiones pueden ser compatibles, pero este es el proceso de exportación, ¿no? En todo caso, lo pasamos al Excel y luego al proyecto también. Hay varias opciones de exportación. El análisis del proyecto que hemos venido realizando
involucra hacer algunas precisiones, ¿no? En las diferentes partidas, conforme hemos venido desarrollando, en los cuales hay que tener algunas consideraciones, ¿no? De las diferentes características del proyecto. Veamos aquí, módulo. Vamos a hacer unos análisis de aquí, módulo 4. Ya vimos el tema de costos. Para el tema de costos es interesante nosotros conocer los diferentes niveles de presupuestación. No es solamente agregar ahora un análisis de costo unitario, un presupuesto, sino hay que hacer algunos análisis de las diferentes obras, proyectos y poder incluir en nuestros costos también el análisis de los riesgos. Este análisis de los riesgos es un tema un poco complejo, completo, mejor dicho, que comprende todas las áreas del proceso de elaboración de expedientes de carreteras en general y también de ejecución. Pero esta incorporación del riesgo compromete hacer algunos análisis en los proyectos de carreteras. Esos análisis que podamos hacer nos van a permitir a nosotros definir qué costos, qué condiciones hay que tener y que al momento de hacer nuestros presupuestos, de tal manera que todos los riesgos puedan ser abarcados y absorbidos por cada una de las partidas. En el caso de que algún riesgo no sea absorbido por los procedimientos en alguna de las partidas, nosotros vamos a tener que considerar partidas adicionales para que podamos hacer la mitigación de esos riesgos. Les voy a presentar algunos análisis que se ha podido realizar acerca de los riesgos en carreteras. En este caso, estamos presentando un caso de identificación de riesgo. Entonces, la identificación de riesgos en la construcción va a depender de hacer un análisis pormenorizado de las diferentes actividades que se realizan. Una de las actividades es los trabajos de excavación y cargueo de materiales. Entonces se tiene los riesgos aquí latentes por procedimiento constructivo. Uno de ellos puede ser el mismo hecho de tener un talud en la zona de trabajo, el cual va a tener que sufrir algunas variaciones. Y en el proceso constructivo, ese talud, al momento de hacer nosotros nuestro carguío, cuando hemos metrado en la sección típica que hemos podido realizar,
nosotros hemos podido ver que una sección similar a esta. Pero ya cuando el talud empieza a incrementarse, nosotros metramos que hacemos el corte y cargamos y hacemos una serie de actividades. Pero esta zona, que vemos como un talud más elevado, está produciendo algunos movimientos en la parte inferior. Puntero, ahí está. En esta zona se va a ir acumulando el material, en la parte baja, mejor dicho. Entonces se va a ir acumulando el material, va a ir bajando y ese material va a sufrir algunos efectos en las zonas aledañas, ¿no? Así como también nosotros podemos ver que aquí el material en esta zona no tiene las mismas características de vegetación como estuvo inicialmente. Esas características van a tener que ser eh, consideradas para poder realizar los diferentes trabajos. Una de ellas, por ejemplo, es realizar las cunetas de coronación para evitar que esto erosione. Otro es según diseño, hay que inclinar correctamente estos taludes. Eso está considerado también. Pero este proceso de que al momento de hacer este trabajo que decíamos de los taludes, ¿no? Y se va en la parte inferior y hay que hacer un trabajo adicional para recuperar esta zona o para proteger antes. No necesariamente abajo puede ser un lugar donde se pueda recoger fácilmente, puede ser el cauce de un río también, ¿no? La parte inferior puede tratarse de un río, el cual va a tener que ser protegido y ese material no va a poder recuperar de igual manera. El procedimiento de carguío no va a tener el mismo rendimiento. Entonces nosotros para poder realizar estos trabajos, este procedimiento de la manera correcta, el rendimiento va a bajar. Al momento de hacer nuestro análisis de costos, hay que considerar que este rendimiento baja y hay que aplicar algunos procedimientos. Por ejemplo, el proceso constructivo debería ser por banquete. Es decir, que el procedimiento constructivo debe ir primeramente tramo, ¿no? Un banco. Luego se tendría que cortar otro banco. Entonces, de esa manera se tendría que hacer el proceso constructivo para poder llevar el control. Esto según la altura, ¿no? Según la altura que nos permita llevar este movimiento de tierras de la manera más adecuada, el procedimiento debería ser el correcto para evitar riesgos, uno de contaminación y otros riesgos que hay que asumir aquí, hay que ver, hay que colocar algunos controles adicionales que a veces no se consideran, ¿no? Por ejemplo, nosotros hay que colocar unas barreras en la parte inicial, ¿no? Así como acá tenemos un personal que está como control, ¿no? Un observador que está dirigiendo los trabajos y también haciendo eh, las veces de un control. Adicional a este personal que está en la parte de la entrada de los trabajos, también se debería colocar como parte de esta partida otro control que es, por ejemplo, una protección en la parte superior, ¿no? Una señalización correspondiente de tal manera que la población no o personas extrañas no corran riesgos de ser parte del trabajo y de deslizamiento de estos taludes, por ejemplo. Entonces son algunos análisis que se puede ver. Vamos a ver otra imagen. En los procesos de excavación también hay otro ítem que es la generación de polvo. Vamos a ver acá. Aquí hay polvo generado. Si nosotros siempre verificamos al momento de las excavaciones, ¿no? En los procesos de excavación, en los unitarios no está considerado el agua. Y recordamos, mayormente el agua se está considerando
procesos que se hace de rellenos, por ejemplo, ¿no? De raplenes, rellenos, otras actividades. Y el riego no se considera en los procesos de excavación. Si nosotros nos damos cuenta, aquí el polvo generado a veces es excesivo, ¿no? Este polvo generado entonces es un factor a controlar y hay que considerar a veces riego según la zona. Si es que nosotros estamos aquí ubicados cerca a zonas urbanas, hay que considerar el riego adicional, ¿no? En el proceso de extracción o excavación de taludes, ¿no? Cortes de taludes. De igual manera, nosotros aquí tenemos que considerar también como proceso del rendimiento el uso de las diferentes máquinas, ¿no? Eso ya hemos considerado de las máquinas o maquinaria o tecnología más adecuada para el trabajo. Entonces, la tecnología que se adecue más es la que se debería utilizar, ¿no? En el proceso igual de construcción. También podemos nosotros apreciar algunos riesgos del proceso, ¿no? Que la ubicación de los equipos, eso hay que asegurarse de que los taludes estén desquinchados, eso sí está considerado. Hay una partida de desquinche y procedimiento, ¿no? De igual manera, hay que señalizar la zona. Y nosotros vemos que aquí hay vulnerabilidad, ¿no? Que el proceso, durante los trabajos hay procesos de contaminación por la generación de polvo, por la generación de residuos de la erosión. Entonces hay que considerar adicional a esto, en estas zonas que se generan estos residuos de polvo, especialmente en las zonas lluviosas, hay que considerar drenajes, ¿no? Drenajes y el control de estos residuos de polvo en las partes inferiores, ¿no? En las partes inferiores hay que considerar las cunetas, no sé, o según lo se diseñe, algunos controles de erosión, como pueden ser sedimentadores, ¿no? Sedimentadores en la parte inferior. Es decir, que cuando eh, se haga el riego, cuando llueva, según la zona, esta generación de residuos no contamine el medio ambiente, en este caso los cauces de los ríos mayormente, ¿no? Y si estamos cercanos a centros, ¿no? A lugares poblados, con, hay que llevar un mejor control, ¿no? De este polvo al momento de hacer los procesos de trabajo. De igual manera, los equipos de protección de las personas también tienen que ser equipos especiales y hay que tener un control de eso, ¿no? En las cotizaciones. Veamos otro caso. Aquí se ha hecho algunos análisis, a pesar de las descripciones, ¿no? El proceso constructivo también tiene que ver, ¿no? Los rendimientos, cómo se han considerado en cómo están considerados desde en los procesos anteriores que se venían haciendo a los procesos actuales. Nosotros podemos ver cómo se está disturbando aquí el talud en la parte inferior de las zonas de corte. Entonces, nosotros tenemos aquí la línea de corte, ¿no? Y a la parte inferior se tiene que se ha disturbado toda la vegetación, ¿no? El talud, a diferencia de la parte superior que se puede ver cómo fue la forma inicial. Entonces se tiene que programar la recuperación también de estos taludes, ¿no? La recuperación de estos taludes. O tal vez el rendimiento que se programa no es el adecuado, ¿no? Porque no se hace un buen control durante el proceso de trabajos. Se tiene aquí que hay mucho pérdida de material hacia la parte inferior y habría que no solamente hacer ese análisis, sino habría que ver qué controles hay en la parte inferior, porque es claramente aquí que aquí tenemos un cauce o un curso de agua.
Entonces, este curso de agua se está viendo afectado por estos procesos erosivos y por lo tanto está contaminándose también el medio ambiente y el cual hay que controlar mediante ahora algunas técnicas en procesos constructivos y también hay que poner controles previos y todo esto hay que también considerarlo como presupuesto y está prácticamente facultado por las especificaciones técnicas y la normativa. Se tiene todo el respaldo para realizar esos trabajos en los proyectos viales. Veamos la presentación. Pues aquí podemos apreciar también, de igual manera, vamos a hacer la línea de trabajo, ¿no? La línea de trabajos. Nosotros podemos ver de la línea de trabajos hacia arriba, se puede ver cómo fue el terreno inicial y ahora se ve que las partes inferiores están siendo afectadas, ¿no? Y adicional a esas partes inferiores se tiene algunas características también que están siendo afectadas, como por ejemplo aquí las viviendas, ¿no? Las viviendas están involucradas en un nivel de riesgo, lo cual hay que considerarlas en el presupuesto, la posible afectación que ellos tengan, ¿no? No solamente de la afectación por el uso de sus terrenos, sino uno por el peligro que hay de la caída de rocas, de la caída de material y porque están ellos viviendo en la parte baja donde se están realizando los trabajos. Eso hay que considerar entonces en los metrados, hay que tener en cuenta esas afectaciones no solo ambientales, sino también sociales, y eso va a tener que ser presupuestado, ¿no? Presupuestado el procedimiento constructivo y manejo eh, ambiental que hay que tener, ¿no? En los diferentes procesos de construcción. Adicional a que, por ejemplo, durante el proceso los taludes sean correctamente desquinchados. Esto sí está considerado en las partidas que se ha presentado, ¿no? Pero siempre hay que ver que el proceso se haga de la manera más adecuada. De igual manera, el personal que hace el control, ¿no? Que hace el control del proyecto, el control de los trabajos del proyecto, debería estar igual adecuadamente protegido, ¿no? De hecho, aquí hace referencia de que hay que usar los equipos de protección, ¿no? Que deben estar considerados. En este caso hemos visto que se ha considerado en los gastos generales, ¿no? Veamos si hay otra presentación. Ahí tenemos la forma de protección de los trabajos. Entonces, de igual manera podemos ver, ¿no? La línea de trabajos, cómo está viniendo, y podemos ver cuál fue el estado natural y cómo está quedando el, los taludes por el proceso constructivo. Y aquí tenemos entonces, podemos ver algunas formas de los cauces. Vamos a cambiar de puntero. Ahí tenemos el cauce, el curso de agua, por el cual hay que colocar algunos controles para el proceso constructivo. ¿Qué controles se puede hacer en caso de que se está haciendo los trabajos, no? Nosotros podemos hacer los controles en la parte del cauce, la parte misma del cauce, colocar diferentes controles en el cauce mismo para la erosión. Que el proyecto vial no va por ahí, es cierto, pero esos controles de la erosión en el tramo de la carretera que se está disturbando deberían ser cotizados, ¿no? Deberían ser cotizados. Controles para la erosión o para la contaminación ambiental.
Adicional a esto, hay que tener las diferentes formas de trabajo, ¿no? Por procedimiento, de que está expuesto a riesgos no solamente las personas, sino también el personal de trabajo y la maquinaria que está utilizando. Tiene el riesgo a algún incidentes o accidentes por el mismo proceso constructivo. Todo esto tiene que estar considerado en los trabajos. Estos riesgos y seguros deberían estar considerados, ¿no? Entonces, eso está, ¿no? Lo que estuvimos analizando en los gastos, diferentes tipos de los gastos generales, ¿no? La incorporación de riesgo a los proyectos, a las obras, no es solamente el análisis que les estoy mostrando, sino viene a ser un análisis general de todos los tramos del proyecto, qué riesgos puede haber, qué más condiciones de vulnerabilidad del medio ambiente y las personas puede existir, de tal manera que estos puedan ser presupuestados. Es otra vista de la parte anterior. Hemos visto el análisis. Entonces, estos análisis que hemos podido ver de un proceso de construcción, a nosotros nos permiten un poco definir, ¿no? Si es que el análisis de costo unitario que estamos planteando en los diferentes procesos está completo o no está completo. Vamos a ver, por ejemplo, la excavación en roca fija aquí, y vemos que tenemos el contrato perforación, peinado y desquinche y refine. Si nosotros entramos a cada uno de estos, tenemos herramientas manuales, tractor. Regresamos y vamos a otro ítem, la desquinche, peinado de taludes, y vemos que está peón, herramientas manuales, martillo, compresor, excavadora. Y no tenemos considerado aquí otros elementos como los controles que deberían haber, ¿no? Por ejemplo, para el polvo se debería considerar, según la zona, un porcentaje de agua, ¿no? Un porcentaje de agua o de riego. Para el polvo, controles para el polvo. O también se puede considerar al final en un ítem especial controles ambientales, ¿no? Controles ambientales, y se puede ahí colocar un monto para hacer el control ambiental en general, que está considerado en las especificaciones técnicas en cierto modo, pero todavía acá algunas cosas quedan implícitas y que no están bien definidas. Vamos a ir a protección ambiental, dice capa superficial, apertura y recuperación ambiental, recuperación ambiental de derecho de vía, señalización, conformación y acomodo en depósito, revegetación, readecuación de campamentos, monitoreo de calidad del agua, monitoreo de calidad del aire, monitoreo de ruidos, eliminación de residuos. Aquí podemos analizar a ver si está dentro de monitoreo de calidad de agua, por ejemplo, en los controles ambientales. El monitoreo de calidad de agua dice partida que contempla el muestreo, análisis y procesamiento de la concentración de sustancias contaminantes presentes en los cuerpos naturales de agua o en el área de influencia del proyecto. Ejecución, el tiempo, lugar, escala y equipos utilizados estarán indicados en las especificaciones. No se refiere solamente a la toma de muestras, no se refiere al control. Entonces, todo eso hay que incorporar en nuestros análisis de costos, ¿no? Nuestros análisis de costos, los temas de control ambiental y social tienen que ser incorporados a nuestros costos unitarios, de tal manera que podamos realizar una obra que beneficie socialmente y que no perjudique al medio ambiente. El tema de costos todavía es aún más amplio, ¿no? Se puede analizar
ítems por ítems, actividad por actividad, el, el cual va a tener que sufrir muchas variaciones con la experiencia que tenga cada proyectista, ¿no? Cada proyectista que, según la experiencia que se pueda tener, va a tener sus diferentes análisis de costos unitarios. No es solamente de repente hacer una copia de algún o una guía de algunos rendimientos que podamos encontrar en las diferentes fuentes, como son las revistas, ¿no? La revista Costos, que es muy común, la revista Capeco, obras similares también. Entonces, mayormente la experiencia va a ir definiendo qué ítems se deberían considerar en los diferentes costos unitarios, así como también qué gastos generales conllevan estas actividades. Bien, quedamos entonces en esta sesión. Prácticamente hemos analizado algunos puntos importantes acerca de los presupuestos, que hay mucho que analizar todavía, pero vamos nosotros a desarrollar hasta ahí el tema de presupuestos. Si hay temas pendientes que ustedes estén interesados durante todavía el tiempo del diplomado, pueden hacer sus consultas, sus sugerencias, ¿no? De algún tema a agregar para poder completar la información que se requiera y de esa manera también que se dejar algunas dudas que todavía vayan quedando debido a la premura del tiempo que conlleva el presente curso. Bien, entonces espero sus consultas en los diferentes medios de comunicación que tenemos para poder desarrollar ya ítems específicos, no solamente en la parte práctica que hemos estado desarrollando, viendo en los softwares, el Project, el S10, el Excel también, sino de repente en fundamentos teóricos, ¿no? De los diferentes procesos de obtención de costos unitarios y presupuestos. A pesar de que termine este ítem de presupuestos en S10, todavía vamos a hacer algunos análisis adicionales porque tenemos el tema que continúa, que viene la parte de expedientes técnicos, que vamos a hacer ya un análisis de las especialidades, ¿no? En los expedientes técnicos vamos a ver el análisis de las especialidades, el cual también involucra una parte de los costos y otra área de los costos que viene a ser los costos de adicionales o de modificación de los contratos. Recuerdan que veíamos en la etapa de contratos el tema de los adicionales y deductivos de obra, y finalmente vamos a ver cómo se maneja también los costos para poder realizar las valorizaciones y las liquidaciones de obra. Bien, entonces hasta la próxima sesión. Nos quedamos ahí a la espera de sus preguntas durante la semana.